Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café. El pasado 25 de octubre, el Papa Francisco convocó a un encuentro de oración por la paz. Invitó a líderes cristianos y de otras religiones mundiales. Allí se reunieron para orar precisamente por la paz. Este va a ser una parte de nuestro tema del programa de hoy. El último café con el Papa Francisco, programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Hans, dialoguemos sobre este discurso que el Papa Francisco tuvo en este encuentro del pasado 25 de octubre. Cordial saludo para ti, Eduardo, y para todos nuestros queridos oyentes que semana a semana nos acompañan en este programa El Último Café con el Papa Francisco. Este año nuestra oración se ha convertido en un grito, porque hoy la paz está gravemente violada, herida, pisoteada. Esas son palabras con las que el Papa inicia esta motivación a la oración, no solamente a estos líderes cristianos, también a nosotros, porque la paz es un tema que en Colombia tiene actualidad. Se discute en estos momentos, se está discutiendo, se está analizando todo el tema de la paz total. Bueno, este tema de la paz total, de la paz, de la amenaza de la guerra, está presente en nuestra realidad. Por tanto, este mensaje tiene mucha actualidad, tiene sentido para nosotros en nuestra propia realidad. El Papa, diciendo estas palabras, se refería a Europa particularmente, dado que allí fue donde se desarrollaron las dos guerras mundiales tremendas que trajeron consigo destrucción, la muerte de millones de personas. Y dice el Papa que estamos en las vísperas, en el escenario de una tercera guerra mundial. Anota además que desafortunadamente las guerras nunca han dejado de sangrar y empobrecer la tierra, pero el momento que estamos viviendo es particularmente dramático. Por eso hemos elevado nuestra oración a Dios, que siempre escucha el grito angustiado de sus hijos: escúchanos, Señor. Y añade con una reflexión muy interesante diciendo el Papa: la paz está en el corazón de las religiones, en sus escrituras y en su mensaje. En el silencio de oración de esta tarde hemos escuchado el grito de paz, paz sofocada en tantas regiones del mundo, humillada por demasiada violencia, negada incluso a los niños y ancianos que no se libran de la terrible dureza de la guerra. El grito de paz a menudo es silenciado no solo por la retórica de la guerra, sino también por la indiferencia. Es silenciado por el odio que crece mientras luchan entre sí. Al afirmar el Papa que la paz está en el corazón de las religiones, de sus libros fundacionales, de sus escrituras, pues esto es muy cierto. Si uno mira la Torá, el Corán, la Biblia, pues ahí vemos contenidos que llaman a la paz, a la concordia, a la solidaridad, al buen vivir, al buen trato. Hay máximas como la regla de oro: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Podemos decir que en muchos de los cuerpos de creencias de muchas religiones está presente esta paz, esta relación, esta convivencia pacífica de sus adeptos, de sus creyentes, y apela el Papa pues a esa realidad que no es una ficción, sino que es cierta, que en muchos de los contenidos de fe de muchas religiones está ese llamado a la concordia, al buen vivir, a las relaciones pacíficas, a la convivencia tranquila, y por eso el Papa hace alusión a esa realidad. Y siendo eso un punto muy importante, también hay que reconocer que en diferentes momentos de la historia,
en las diferentes religiones también se han dado situaciones que van en contra precisamente de eso que estás afirmando, porque en un momento determinado sobre todo se pone como punto de referencia mirar al otro como un diferente, como uno que no participa, que no cree, como un infiel, como uno que no forma parte de nuestro grupo. A veces algunos grupos extremistas, porque eso es lo que son extremistas, acude a la violencia, a la presión, para buscar o que la persona se convierta o desaparecerla como tal, porque se ve como una amenaza a la religión que profesan. Y eso no corresponde con la naturaleza, con lo que inspiraron sus fundadores, con lo que generaron los que inspiraron, animaron todo ese surgimiento de esta religión. Ese es un punto, ha pasado aún dentro de la iglesia cristiana, la iglesia católica, supuestamente con intención de mover una cultura, de mover una creencia, han caído en ese error lamentable. Y lo estamos viviendo hoy en algunas partes del mundo, donde el tema religioso se ha puesto otra vez como un elemento de ejercer violencia sobre las mujeres, por ejemplo, como está pasando en Irán, o como anotan aquí frente al tema de los niños, de los mayores. Esa es una realidad que no opaca lo que tú estabas anotando, Hans, que el Papa menciona, cómo en el corazón de las religiones está presente la paz. Eso es un mensaje fundamental que no se puede olvidar y que hay que rescatar y mantener siempre vivo. Y añade también el Papa que la paz está presente en lo profundo del corazón del hombre. Dice, la invocación de la paz no puede ser suprimida, surge del corazón de las madres, está escrita en los rostros de los refugiados, de las familias que huyen, de los heridos o de los moribundos. Y este grito silencioso se eleva al cielo. No conoce fórmulas mágicas para salir de los conflictos, pero tiene el sacrosanto derecho de pedir la paz en nombre del sufrimiento soportado y merece ser escuchado. Merece que todos, empezando por los gobernantes, se inclinen para escuchar con seriedad y respeto. El grito de paz expresa el dolor y el horror de la guerra, madre de toda pobreza. Podemos decir que es un elemento antropológico profundo, el deseo de vivir tranquilos, el deseo de estar en paz, el deseo de una tranquila convivencia, una serena relación con los demás, con el prójimo, con los vecinos. También apela el Papa a esa realidad profunda en la naturaleza del ser humano. Y lo hemos constatado aquí en nuestro país, en regiones, por ejemplo, como el Chocó, donde a veces la comunidad se reúne, se arma de valor, arma una manifestación, organizan, se reúnen las familias, los niños, los adultos, los mayores, y marchan solicitando la paz. ¿Qué es lo que piden? Tranquilidad. Piden que les den oportunidad de poder desarrollar sus empresas, sus trabajos, poder conseguir los recursos necesarios para poder vivir. La paz es una condición muy importante para que la vida social pueda realmente llevarse adelante con todas las condiciones, con todas las posibilidades que permiten que las personas vivan dignamente. De ahí que ese reclamo, ese derecho a pedir la paz es un sacrosanto derecho, como dice el Papa Francisco. Queridos oyentes, pensemos que si en condiciones de relativa tranquilidad y paz, y digo relativa porque no hay una paz absoluta, no se da la justicia, no hay equidad, imaginémonos en tiempos de guerra más complicado, porque hay destrucción, porque hay sufrimiento, porque hay dolor, porque se destruyen las industrias, no hay posibilidad de empleo, también se bombardea la economía del lugar. Es una situación insostenible, pues por eso hay que orar por la paz, por eso hay que construir la paz, por eso tenemos que, como decía el padre Rafael, ser artesanos de paz, porque la paz se construye con el sudor de la frente, es un trabajo arduo, constante, perseverante, permanente. Y en este momento que estamos viviendo, donde
está la amenaza aún de una guerra nuclear. Dice el Papa precisamente que hoy de hecho se está produciendo lo que se temía y que nunca hubiéramos querido oír. Es decir, que el uso de armas atómicas, que culpablemente continuaron produciéndose y probándose después de Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades destruidas por las bombas atómicas en el año 1945 para lograr la derrota, el sometimiento de Japón a las fuerzas aliadas, tremendamente destructoras de tantas personas en ese momento y con secuelas que se extendieron por muchos años a muchas personas. Eso ahora nos está amenazando de nuevo. Ese es un peligro, es un riesgo, y uno de ellos, de estos actores, amenaza con hacer uso de este tipo de armas. Y los otros están temerosos de que así ocurra, porque si hay un ataque de esos, habrá una respuesta, y eso no puede sino significar hasta la destrucción de la humanidad. Y como pasos que se están dando, Rusia amenaza con una bomba sucia. Las bombas sucias no son atómicas, pero tienen elementos radioactivos que también hacen mucho mal. Dios no lo quiera como el preludio del siguiente paso, que es la destrucción absoluta por bombas nucleares. Por eso, queridos oyentes, tenemos que seguir orando por la paz, para que frene esta demencia de algunos líderes mundiales con pretensiones imperialistas, tratar de anexar a su territorio territorios que antes pertenecían, pero que debido al ansia de libertad de muchas naciones se han independizado y se han desmembrado de los imperios antiguos, y pareciera que hay una nostalgia de volver a esas épocas imperiales para agrandar y anexar al territorio original las repúblicas independientes que, nacidas del anhelo de libertad y de democracia de muchos pueblos, pues ahora quieren borrar de un plumazo todo ese esfuerzo, toda esa lucha por la libertad y la democracia. Y entonces apela el Papa al número 261 de Fratelli Tutti, de hermanos todos, que dice: cada guerra deja al mundo peor de lo que lo encontró. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una rendición vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. Y sigue diciendo que este escenario oscuro, donde por desgracia los designios de los poderosos de la tierra no confían las justas aspiraciones de los pueblos, el plan de Dios, que es un designio de paz y no de desgracias, como lo dice en Jeremías 29:11, no cambia para nuestra salvación. Aquí se escucha la voz de los que no tienen voz. Aquí está fundada la esperanza de los pequeños y de los pobres. En Dios, cuyo nombre es paz. La paz es su don, y la hemos invocado de Él. Pero este don debe ser acogido y cultivado por nosotros, hombres y mujeres, especialmente por nosotros, los creyentes. No nos dejemos contagiar por la lógica perversa de la guerra. No caigamos en la trampa del odio hacia el enemigo. Pongamos la paz en el centro de la visión de futuro, como objetivo central de nuestra acción personal, social y política, en todos los niveles. Desactivemos los conflictos con el arma del diálogo. Y aquí está una de las herramientas claves que el Papa nos ha estado recordando, insistiendo, invitando a poner en práctica: el diálogo. Sin diálogo no hay posibilidad de llegar a acuerdo. Y el diálogo tiene una condición, y es escuchar, ser capaces de escuchar al otro, tratar de entender lo que el otro está necesitando, lo que está formulando, lo que está motivando su actuación en un determinado momento. Para poder dialogar necesitamos escuchar. Eso se aplica en todos los campos de la relación humana. El padre, cuando no entiende a su hijo, tiene que escuchar a su hijo. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le afirma? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que percibe? O en la pareja, o en el trabajo, o con los vecinos, en el movimiento, en nuestra parroquia. Escuchar para poder dialogar. Eso que es tan sencillo,
es la primera parte, el primer aporte que podemos hacer todos nosotros para la construcción de la paz. La paz no se hace solamente cuando se firma un contrato, un convenio, un acuerdo a nivel de las potencias mundiales. Ese es un acuerdo interesante, pero no es fundamental. Lo fundamental es cuando de la paz se hace una práctica, una actitud, una experiencia concreta en la vida de las personas que está alimentado por el diálogo, y ese diálogo a su vez alimentado por la actitud de escucha y el respeto de la opinión del otro. Y el Papa evoca en estas palabras esa crisis internacional de 1962, que la historia llama la crisis de los misiles. Estaba de primer ministro en Rusia Nikita Khrushchev, y en Estados Unidos estaba de presidente John Fitzgerald Kennedy, y estábamos en plena Guerra Fría, y estuvieron a punto de desencadenar una guerra nuclear, porque había misiles en Cuba apuntando a los Estados Unidos, y Estados Unidos no se iba a quedar quieta frente a una agresión de esa naturaleza. Y entonces el Papa de la época, que era San Juan XXIII, hizo un llamamiento enorme y invitó a todos los católicos del mundo a orar por la paz, porque la crisis era grave. Estuvieron a punto de oprimir ese botón rojo que se supone que es el de la vía libre para los misiles nucleares. Y entonces hizo este llamamiento que trajo a cuento el Papa Francisco. Imploramos a todos los gobernantes que no permanezcan sordos a este grito de la humanidad, que hagan todo lo que esté a su alcance para salvar la paz. Así evitarán los horrores de la guerra para el mundo, cuyas terribles consecuencias no se pueden predecir. Promover, alentar y aceptar el diálogo a todos los niveles y en todo momento es una regla de sabiduría y prudencia que atrae la bendición del cielo y de la tierra. Este lo dijo en un radiomensaje del 25 de octubre del año 62. A Dios gracias se conjuró esa crisis de los misiles, y como producto también de ese acuerdo, el Papa Juan XXIII escribe su encíclica Pacem in Terris, que traduce la paz en la tierra. Fue un momento de mucha intensidad en la humanidad para la comunidad internacional, pero a Dios gracias se pudo resolver positivamente. Interesante que 60 años después precisamente se celebra este encuentro de oración por la paz, y por eso el Papa va a decir, tomando en cuenta esas frases de San Juan XXIII, dice que hace mías una frase también del encuentro que él tuvo con los estudiantes del mundo académico en Bolonia en octubre del año 2017, donde él afirmó: no somos neutrales, sino alineados para la paz. Por lo tanto, invocamos el Ius Pacis como el derecho de todos a resolver los conflictos sin violencia. Recuerden que existe un movimiento de los no alineados, de los que no quieran formar parte ni del bloque de la Unión Soviética ni del bloque de los Estados Unidos, sino que quieren mantenerse neutrales, de los no alineados. Esa es una imagen interesante que utiliza aquí el Papa Francisco. No se trata de ser neutrales, sino queremos ser alineados para la paz, en fila, en el componente de los que están luchando para construir la paz. Ahí estamos, debemos estar todos y cada uno de nosotros que seguimos las enseñanzas de Jesús. Desde el Concilio Vaticano II, a comienzos de la década de los 60, el mismo Vaticano sacó unos decretos de relación con los cristianos, de relación con los no cristianos, y eso a lo largo del tiempo ha dado su fruto, y los papas se han acercado a religiones no cristianas de una y otra forma, y a las cristianas han hecho acercamientos interesantes, y el Papa Francisco de manera particular, desde que fue elegido, se ha acercado mucho al mundo musulmán. Tiene buenos amigos en ese ambiente. El Papa dice: en los últimos años la fraternidad entre religiones ha progresado decisivamente.
religiones hermanas que ayudan a los pueblos hermanos a vivir en paz. Esto es una alusión al encuentro de oración por la paz del año pasado, de octubre del año pasado. Cada vez nos sentimos como hermanos y hermanas el uno para el otro. Hace un año, reunidos aquí mismo frente al Coliseo, lanzamos un llamamiento aún más oportuno hoy. Las religiones no pueden ser utilizadas para la guerra. Solo la paz es santa y nadie usa el nombre de Dios para bendecir el terror y la violencia. Si veis guerras a vuestro alrededor, no os resignéis. Los pueblos desean la paz. Qué interesante cuando el Papa dice solo la paz es santa, porque algunas religiones hablan de la guerra santa. Y entonces el Papa dice no, solo la paz es santa. Y que no se puede invocar el nombre de Dios para fomentar la guerra. Porque si hay un principio, si hay un ser que es paz, es Dios mismo. Termina el mensaje o este discurso del Papa diciendo lo siguiente: no nos resignemos a la guerra, cultivemos semillas de reconciliación y hoy elevemos al cielo el grito de paz, de nuevo con las palabras de San Juan 23. Que todos los pueblos de la tierra sean hermanos y hermanas, y que la ansiada paz florezca en ellos y reine siempre. Es tomado de la encíclica Pacem in Terris que tú mencionabas ahora, Hans, en el número 91. Y termina entonces diciendo el Papa Francisco que así sea, con la gracia de Dios y la buena voluntad de los hombres y mujeres a quienes ama. Con esto terminamos este mensaje tan importante, tan valioso, que nos invita precisamente a la oración, a ser personas que construimos la paz en nuestro ambiente, que a partir del diálogo, de la escucha, del respeto al hermano, vamos construyendo esos lazos, esas condiciones necesarias para que la paz sea una realidad. Se puede haber firmado un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla, y se está tratando de hablar ahora de unos nuevos acuerdos de paz, de una paz total. Todos estos acuerdos pueden ser importantes, pero mientras en las familias no se logre construir esas actitudes, esos comportamientos que contribuyen a la paz, pues lo otro ayuda, pero no se logra que eso sea una realidad. No se logra que la paz reine realmente en los corazones, en las casas, en las relaciones que tenemos todos nosotros, unos con otros, para conseguir el bien común, para conseguir precisamente lo que se requiere para tener una vida digna. Bien, recuerden que estamos hace ya unos programas comentando las catequesis del Papa Francisco los miércoles y que las ha venido dedicando en este último periodo del año al tema del discernimiento. Hoy queremos compartir con ustedes la 7ª catequesis sobre el discernimiento, que tiene como título la materia del discernimiento, la desolación. Aquí viene un tema interesante, importante, porque todos de alguna manera hemos experimentado en algún momento de nuestra existencia esa experiencia de la desolación, de la tristeza. El discernimiento, lo hemos visto en las catequesis precedentes, no es principalmente un procedimiento lógico. No, aborda las acciones y las acciones tienen una connotación afectiva también, que debe ser reconocida porque Dios habla al corazón. Entremos pues en la primera modalidad afectiva, objeto de discernimiento, es decir, la desolación. La desolación ha sido definida así: escuridad del ánima, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. Este es un texto de San Ignacio de Loyola en castellano antiguo, por eso unas palabras que hoy no usamos. Pero como el discernimiento está consignado y nos dejó el legado San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales,
Por eso el Papa trae a cuento del número 317 de los ejercicios espirituales esta definición de desolación. Son los estados como del espíritu de las personas. Dice, todos nosotros lo hemos experimentado. Creo que de una forma u otra hemos experimentado esto, la desolación. El problema es cómo poder leerla, porque también esta tiene algo importante que decirnos. Y si tenemos prisa en librarnos de ella, corremos el riesgo de perderla. La experiencia de la desolación, como dice el Papa, en algún momento la hemos experimentado todos. El momento a veces de la pérdida de un ser querido, el momento de una situación laboral, el momento a veces de encontrarnos preguntando ¿para dónde va nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos aquello? Y a veces viene como ese sentimiento de, como dice el Papa, lo decía mejor aún San Ignacio, como de oscuridad, de turbación, de mover a las cosas bajas y terrenas. Entonces, ahí nos va a invitar el Papa con esa reflexión, con esta catequesis, a profundizar en este tema de la desolación. Me llama la atención lo que dice. Si nos ponemos a salir como muy rápido de ella, corremos el riesgo de perderla. O sea que es una ocasión, es una oportunidad para algo. Vamos a ver de qué se trata la propuesta del Papa. Y paradójicamente, a pesar de ser algo negativo, sin embargo, el Papa destaca que es un paso que hay que dar para el discernimiento. Y entonces, sí, continúa diciendo el Papa, nadie quisiera estar desolado, triste, esto es verdad. Todos quisiéramos una vida siempre alegre, feliz y satisfecha. Pero esto, además de no ser posible, porque no es posible, tampoco sería bueno para nosotros. De hecho, el cambio de una vida orientada al vicio puede empezar por una situación de tristeza, de remordimiento, por lo que se ha hecho. Es muy bonita la etimología de esta palabra, remordimiento. El remordimiento de la conciencia, todos conocemos esto. Remordimiento literalmente es la conciencia que muerde, que no da paz. Eso lo dice Alessandro Manzoni, un escritor italiano, el que escribió una de las obras más conocidas de él es Los novios. Sí, es que estaba acordándome del título en italiano y estaba tratando de buscar la traducción. Entonces, en Los novios define Alessandro Manzoni que el remordimiento de la conciencia es literalmente la conciencia que muerde y por eso no estamos en paz. Dice que Alessandro Manzoni nos dio una espléndida descripción del remordimiento como ocasión para cambiar de vida. Se trata del célebre diálogo entre el cardenal Federico Borromeo y el innominado, el cual después de una noche terrible se presenta destrozado donde el cardenal, que se dirige a él con palabras sorprendentes: ¿traéis una dichosa nueva que darme? ¿Por qué me hacéis esperar tanto? ¿Dichosa nueva yo? Dijo el otro. ¿Yo que tengo en el corazón un infierno? ¿Qué nueva dichosa? Decidme, pues parece que lo sabéis. Es claro la que de Dios os ha tocado el corazón, respondió con sencilla mansedumbre el cardenal. Eso está en el capítulo 23 de Los novios, esta obra de Alessandro Manzoni. Dios toca el corazón y te viene algo dentro, la tristeza, el remordimiento por algo, y es una invitación a empezar un camino. El hombre de Dios sabe notar en profundidad lo que se mueve en el corazón. El Papa es muy fan de este texto de Alessandro Manzoni. En varias intervenciones el Papa lo ha citado, sacando de allí enseñanzas, en este caso para la desolación. Y por eso nos dice que el tema de la desolación, de la tristeza, no podemos perderlo, no se trata de pasarlo rápido, como pasa a veces en lo que anotamos
todo ese tipo de música que es como de tango, como de despecho, como que hasta se hacen festivales de eso, que son momentos precisamente de desolación, cuando se rompió un amor, cuando nos quebraron el corazón, como se dice popularmente, como que el remedio fuera irse a una cantina a beber aguardiente y cantar y escuchar canciones de despecho, de desolación, como si con eso se superara la situación. Y se olvida que es un momento muy oportuno, muy preciso, precisamente para pensar, para analizar, para tratar de entender qué es lo que pasa en nuestro corazón, qué es lo que está ocurriendo. Dice que es importante precisamente leer la tristeza, leer, interpretar la tristeza. Todos conocemos qué es la tristeza, todos, pero ¿sabemos leerla? ¿Sabemos entender qué significa para mí esta tristeza de hoy? En nuestro tiempo la tristeza está considerada mayoritariamente de forma negativa, como un mal del que hay que huir a toda costa, y sin embargo puede ser una campana de alarma indispensable para la vida, invitándonos a explorar paisajes más ricos y fértiles que la fugacidad y la evasión no consienten. Santo Tomás define la tristeza como un dolor del alma, como los nervios para el cuerpo, despierta la atención ante un posible peligro o un bien desatendido. Por eso es indispensable para nuestra salud la tristeza, la desolación, es necesaria para nuestra salud, porque nos protege para que no nos hagamos mal a nosotros mismos y a los otros. Sería mucho más grave y peligroso no tener este sentimiento e ir adelante. La tristeza a veces trabaja como semáforo. Qué interesante. La tristeza como un semáforo que nos dice, párate, párate, está en rojo, párate. ¿Párate para qué? Para pensar, para reflexionar, para tratar de entender, para tratar de leer esa tristeza. Entonces aquí hay un elemento muy importante y nos va a dar unas situaciones ahora el Papa que tienen que ver con el momento de la tristeza. Y como él anota muy bien, a veces se ofrecen por parte de la sociedad, lo notábamos ahorita, unos distractores, unos supuestos remedios para que la tristeza no nos aqueje. Sigue diciendo el Papa, en cambio, para quien tiene el deseo de realizar el bien, la tristeza es un obstáculo con el que el tentador quiere desanimarnos. En tal caso se debe actuar de forma exactamente contraria a lo sugerido, decididos a continuar lo que nos habíamos propuesto hacer. Es una alusión a los ejercicios espirituales de San Ignacio en el número 318. Y es una regla práctica, muy práctica, que si la tristeza nos invita a desfallecer, a no hacer lo que queríamos hacer, los ejercicios, San Ignacio nos invita a través de los ejercicios en el número 318 justo a hacer lo contrario, a perseverar en eso que queríamos hacer y la tristeza nos quería desanimar de hacerlo. Allá hay una regla práctica, hay un tip, como diríamos, un consejo práctico para no sucumbir ante la tentación de la tristeza. Ahí acude a mi memoria aquello del procrastinar, que se ha dicho en algunos análisis que se hacen del comportamiento de las personas. Procrastinar es aplazar una situación. Y entonces a veces en momentos de estos de tristeza, en que a veces tenemos que hacer una tarea, le damos de largas. Nos sentamos posiblemente en el computador a escribir una carta que tenemos que hacer, un informe que hay que realizar, pero al empezar a trabajar en el computador miramos que hay una manchita en la pantalla y nos levantamos a limpiar la manchita de la pantalla, pero al ir a quitar la manchita de la pantalla no encontramos el líquido y buscamos un trapo y entonces terminamos no escribiendo la página y extendemos para el otro día. Y el otro día seguramente miramos el techo de la habitación donde estamos y encontramos una mancha y entonces buscamos la manera de cómo quitar. Bueno, procrastinar es eso, es dilatar, extender, es no asumir, no enfrentar esa situación de tristeza, de pereza, de no decisión. Por eso
La regla que nos anota Hans, tomando a San Ignacio de Loyola y sus ejercicios espirituales, es importantísima. Hacer lo contrario a lo que se está sugiriendo. Y mira que nos dice que nos lo sugiere nada menos que el tentador, o sabemos el enemigo, aquel que busca desanimarnos. Es una invitación muy positiva para todos nosotros. Y continúa diciendo el Papa, pensemos en el estudio, en la oración, en un compromiso asumido. Si los dejáramos apenas sentimos aburrimiento o tristeza, no concluiríamos nunca nada. Esta también es una experiencia común a la vida espiritual. El camino hacia el bien, recuerda el Evangelio, es estrecho y cuesta arriba. Requiere un combate, un vencerse a sí mismo. Empiezo a rezar o me dedico a una buena obra y extrañamente justo entonces me vienen a la mente cosas urgentes que hay que hacer para no rezar y para no hacer cosas buenas. Todos tenemos esta experiencia. Es importante para quien quiera servir al Señor no dejarse guiar por la desolación. Eso de, pero no tengo ganas, esto es aburrido, ten cuidado. Lamentablemente algunos deciden abandonar la vida de oración o la elección emprendida, el matrimonio o la vida religiosa, empujados por la desolación, sin pararse antes a leer este estado de ánimo y sobre todo sin la ayuda de un guía. Una regla sabia dice que no hay que hacer cambios cuando se está desolado. Será el tiempo sucesivo más que el humor del momento el que muestre la bondad o no de nuestras elecciones. Esta es una recomendación de San Ignacio, ¿no es cierto? No hay que tomar decisiones en tiempos de desolación porque seguro nos equivocamos. Porque el ánimo, la voluntad, el espíritu no está dispuesto a tomar la decisión en el rumbo que queremos. Por eso dice, cuando hay que hacer un cambio, cuando queremos tomar una decisión frente a la vida, pues es muy importante darle un poco de tiempo. Se dice común y corriente que consultar con la almohada, eso supone por lo menos un tiempo para pensar, para decidir, para ver los pros, para ver los contras. A veces las decisiones se toman de una manera rápida, acelerada, y después en caliente. Y entonces después vienen los lamentos, las quejas, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dejé aquello? Cuando en realidad no era lo que se quería. Aquí hay una invitación realmente valiosa, importantísima, práctica para nuestra vida. No se deben tomar decisiones, hacer cambios cuando se siente tristeza, cuando se está desolado, cuando estamos en una situación de indecisión y entonces queremos hacerlo de una manera acelerada, supuestamente para salir del paso, sin darnos cuenta de que a lo mejor estamos complicando la situación. Mira lo que dice, que es cierto, a veces decisiones tomadas respecto al matrimonio. Yo me voy porque hoy hubo alguna situación tensa en mi casa, una discusión, entonces me voy de la casa. Rompo la experiencia del matrimonio, los años que se han venido viviendo conjuntamente, construyendo una relación, o lo que ha ocurrido en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, porque hubo un contratiempo, una contradicción en la vida comunitaria o en el trabajo. La persona decide tomar la decisión de abandonar, de salir. Y muchas veces, después es más difícil rehacer la situación que se tenía. Invitación muy importante entonces en ese sentido, como dice el Papa muy bien, será el tiempo sucesivo, más que el humor del momento, el que muestre la bondad o no de nuestras elecciones. Nuevamente el papel del tiempo, que juega un papel fundamental en nuestra vida. El acelere nos lleva a tomar decisiones que no corresponden ni con el bien para nosotros ni con el bien para los demás. Y esta es una enseñanza de San Ignacio en los ejercicios espirituales, en los que insiste San Ignacio en que hay que estar serenos para tomar decisiones, no estar bajo el dominio de la desolación, porque, como nos advirtió ahí el Papa, no es buena consejera la desolación para tomar las mejores decisiones. Hay que dejar pasar el tiempo, hay que calmarse, hay que serenarse y en esas circunstancias sí
tratar de tomar la mejor decisión. Y mira, Hans, que hoy encuentra uno libros que recomiendan cómo tomar decisiones, cursillos para que las personas tomen decisiones acertadas. Es decir, esa es una situación muy humana, muy común y constante, tomar decisiones acertadas. Y así, por ejemplo, una de esas recomendaciones que hacen generalmente los que han dedicado a analizar este tema, piden, por ejemplo, o sugieren, antes de tomar una decisión, tome una hoja de papel, trace una raya por la mitad, a un lado ponga las ventajas y a otro lado ponga las desventajas que tiene tomar esta decisión. Haga una lista. ¿Qué ventajas tiene si usted toma esta decisión y qué desventajas tiene tomar esta decisión? Ese ejercicio de escribir ventajas y desventajas es muy importante porque ayuda a sopesar, a hacer un balance y a tomar seguramente una decisión mucho más segura, más certera, mucho más fundamentada. Y eso es clave para que nuestra vida no tenga esos sobresaltos, esas experiencias a veces amargas que dejan las decisiones tomadas a la carrera. Y además de este consejo tan práctico que nos acaba de dar Eduardo, hay que tener la actitud interior de no estar desolado, porque una cosa es el hecho pues de hacer los pros y los contras de la decisión, pero si no estamos anímicamente en condiciones tampoco ganamos mucho. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio práctico que nos acaba de comentar Eduardo, con una actitud de serenidad interior para realmente tener, entre comillas, la objetividad, porque no hay objetividad absoluta, pero por lo menos la calma de sopesar las opciones, los pros y los contras de la toma de una decisión importante para la vida. Esto se aplica a las decisiones importantes de la vida. No se aplica pues a si uno va un día soleado a la esquina a comprar una paleta si es de ron con pasas o de mora. Eso es irrelevante, sino decisiones importantes para la vida nuestra y de los demás. Y todo el Papa nos trae a memoria la actitud de Jesús en las tentaciones. Aquel texto que nos recuerda Mateo, capítulo 3, 4, donde Jesús es puesto a prueba por el demonio. Y nos dice que las situaciones de prueba le llegan a Jesús desde varias partes, pero siempre encontrando en Él la firmeza decidida a cumplir la voluntad del Padre. Él sabe qué es lo que quiere, Él sabe cuál es su tarea, cuál es su misión, qué es lo que le corresponde frente a estas situaciones de tentaciones que llamamos, sabe elegir cuál es el camino, cuál es el rumbo que debe seguir. De esa manera, las tentaciones disminuyen y cesan de obstaculizar el camino. En la vida espiritual, dice el Papa Francisco, la prueba es un momento importante. La Biblia lo recuerda explícitamente y dice así: si te llegas a servir al Señor, prepara tu alma para las pruebas. Prepara tu alma para las pruebas. Porque ciertamente, si decidimos hacer el seguimiento de la persona de Jesús, tendremos situaciones en que tendremos que acudir precisamente a esa actitud de discernimiento, de reflexión, de búsqueda de la voluntad del Señor, como corresponde a quienes pretenden hacer el seguimiento de Él. Y continúa diciendo, y si tú quieres ir por el buen camino, prepárate. Habrá obstáculos, habrá tentaciones, habrá momentos de tristeza. Es como cuando un profesor examina al estudiante. Si ve que conoce los puntos esenciales de la materia, no insiste, ha superado la prueba, pero debe superar la prueba. Qué interesante el ejemplo, ¿no es cierto? Si sabemos, continúa diciendo el Papa, si sabemos atravesar soledad y desolación con apertura y conciencia, podemos salir reforzados bajo el aspecto humano y espiritual. Pudiéramos decir con palabras de hoy, esa es una prueba de resiliencia espiritual, ¿no es cierto? Si superamos la soledad y la desolación, la tristeza,
dice el Papa, salimos reforzados, fortalecidos en el aspecto humano y espiritual. Y continúa diciendo, tal vez al leer yo esto evoco a San Agustín, ninguna prueba está fuera de nuestro alcance, ninguna prueba será superior a lo que nosotros podemos hacer. O sea que no vamos a ser tentados por encima de nuestras fuerzas, pero no huir de las pruebas, ver qué significa esta prueba, qué significa que hoy estoy triste, por qué estoy triste, qué significa que yo en este momento estoy desolado, qué significa que estoy desolado y no puedo ir adelante. O sea, aquí nos da con estas preguntas unos consejos muy prácticos para leer la desolación, para leer la tristeza, como nos decía en líneas anteriores, que todos tenemos la experiencia de la tristeza, pero no todos sabemos leerla. Todos tenemos la experiencia de la desolación, pero no todos sabemos leerla. Y entonces, a través de estas preguntas podemos entender, podemos explicarnos de dónde viene, qué la causa, y es una manera de superarla y de conocernos un poquito más a nosotros mismos, que era otro de los consejos de las catequesis anteriores, conocernos a nosotros mismos. Y a través de estas preguntas, ¿por qué estoy triste? ¿Qué significa que estoy triste? ¿Qué significa que estoy desolado y no puedo avanzar? ¿De dónde viene la tristeza? Pues es una manera de conocernos mejor, y de cara al futuro, si nos vuelve a llegar la desolación, pues ya que hemos pasado por ahí y hemos aprendido a gestionarla, pues podemos salir airosos adelante. Esa pregunta, ¿por qué estoy triste?, es profunda, porque nos invita precisamente a revisar las razones por las cuales nos sentimos o experimentamos ese sentimiento. Seguramente puede ser, estamos tristes porque no logramos lo que queríamos, estamos tristes porque no sentimos o no experimentamos un sentimiento que esperábamos realizar, o porque experimentamos uno que no correspondía, que no era exactamente la mejor situación, el mejor sentimiento, la mejor actitud en ese momento. O teníamos otras expectativas. O qué expectativas teníamos, qué era lo que soñábamos. La frustración se produce precisamente cuando yo aspiro a algo y no logro eso que aspiraba. Mi aspiración era muy alta y la realización no llega a ese punto. Entonces eso puede ser que me genere tristeza. O estoy triste porque algo o alguien no está ahora. Entonces, ¿por qué estoy triste? Es interesante, es muy importante poder reflexionar en ese sentido. Y el otro me parece que también va en esa misma línea. ¿Por qué no puedo ir adelante? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Qué es lo que me impide? Dicen los que saben que cuando uno va a actuar o no va a actuar, necesita como estas cosas. Por un lado, saber qué es lo que quiere. Segundo, querer qué es lo que supuestamente quiere. Y el otro es poder hacer lo que quiere con lo que sabe. A veces nos falta algo de eso. Y entonces ahí puede estar la situación de no poder ir adelante. Yo quisiera haber tenido a lo mejor un mejor salario, pero me siento triste porque no hice un determinado estudio, no logré un determinado desempeño acorde con lo que se exigía. Entonces eso me hace sentir posiblemente triste y me impide ir adelante. Entonces esas preguntas que nos confrontan realmente de fondo a nuestras motivaciones, a nuestras expectativas, a lo que sentimos, a lo que esperamos, a los sueños, son importantes para poder definir, para poder entender ese sentimiento de desolación, de tristeza. Me parece realmente muy rico, muy humano, muy cercano para todos nosotros. Muchas de las dinámicas de la vida del ser humano funcionan por motivaciones. Y entonces la desolación nos quita las motivaciones, por eso nos paralizamos y por eso no podemos ir adelante.
Perdemos el sentido de las cosas, la perspectiva, y nos quedamos allí parqueados, paralizados, porque la desolación y la tristeza le quitan como el sabor a la vida y también le quitan las motivaciones. Entonces, aquí el Papa, valiéndose de los ejercicios de San Ignacio, nos invita a que aprendamos a gestionar la desolación, a entenderla, a leerla, a domesticarla, por decir de alguna manera, a aprender a superarla, porque no es la única vez que nos va a pasar eso, sino que en la vida se van a presentar muchas circunstancias, pero si aprendemos a gestionar esas circunstancias, podemos salir avantes en otros casos, y también pienso yo que sería como un grado de maduración, de poder ir resolviendo las situaciones que se atraviesan en la vida, que no nos dejan progresar, y si aprendemos pues a leer la desolación, entonces para futuras circunstancias pues ya tenemos esa habilidad, ya sabemos y tenemos la experiencia. Y nos dice el Papa precisamente el tema del tiempo. Y si no la vencemos hoy, nos levantamos otra vez, caminamos y la venceremos mañana. Pero no permanecer muertos, digamos así, no permanecer vencidos por un momento de tristeza, de desolación. Ir adelante. Que el Señor nos bendiga en este camino valiente de la vida espiritual, que es siempre caminar. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a nuestro próximo programa. El tiempo se terminó. Gracias y un saludo muy cordial para todos ustedes. Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.